como decíamos, vamos a estar hablando y desarrollando un tema que yo diría que explotó entre la tarde del jueves pasado y se desplegó durante todo el viernes y también ayer en la primera jornada de la semana, que tiene que ver con nuevas medidas comunicadas por el Banco Central de la República Argentina, sabemos la entidad regulatoria del mercado cambiario y financiero, que dio a conocer al final de la semana pasada la imposibilidad que tendrán ahora las aerolíneas y las agencias de turismo para emitir en cuotas pasajes aéreos al exterior. Y más adelante, más allá de la polémica que eso generó y que motivó, digamos, la necesidad del gobierno de salir a explicar por qué se realizaba eso en un contexto de escasez de divisas, otra medida también muy polémica, que fue malinterpretada, que tiene que ver con el cambio en la posición global neta en moneda extranjera de los bancos. ¿Qué significa esto? Bueno, el Banco Central les ordenó a los bancos de alguna manera liberar cierto excedente de dólares que tienen a través de compra de instrumentos que emite la propia entidad y de esa manera poder recomponer reservas en dólares, que es la gran debilidad que tenemos en este momento. Hacia el final de la semana pasada, durante el sábado y el domingo y al comienzo de la jornada de ayer, seguramente muchos de nosotros, y también a través de las redes sociales, sobre todo los mensajitos de WhatsApp, recibimos mensajes del estilo: parece que se viene una corrida cambiaria, que se viene otro corralito, que nos van a especificar los depósitos. De hecho, hay un audio circulando de una señora mayor, digamos, que con buena voluntad, si se quiere, le comentaba esto y le pedía a otra persona que lo comentara, aunque una mano negra pareciera estar detrás, porque se mencionaba la inminente emisión de una circular, que así se llaman las comunicaciones y las disposiciones del Banco Central, para, indicar que se tomarían los depósitos en dólares de los ahorristas. Ayer vimos en varias entidades financieras, en los bancos, gente agolpándose en las puertas, requiriendo, pasar por caja a retirar sus ahorros, cosa que los bancos intentaron responder de buena manera, mostrando y entregando los dólares. Esa es quizá la manera en la cual tienen que responder frente a este desafío o a estos requerimientos para, de alguna manera, pinchar esa burbuja. Y seguramente hoy martes vamos a seguir viendo ese tipo de coletazos. Ahora, eso motivó que el propio Banco Central, que dirige Miguel Pelle, tuviera que salir a desmentir que se estuviera pensando en eso y explicar, sencillamente qué era lo que se había realizado. Bueno, todo eso generó un clima de inestabilidad, incertidumbre y miedo, hay que decirlo, en la gente, que queremos tratar de despejar y explicar en la justa medida, con una entrevista muy interesante que vamos a hacer ahora mismo con Guido Lancilota. Él es analista bursátil, director de Azur Capital. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay en la mañana de Radio Cultura. Hola Ezequiel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, pero muy bien. Bueno, está más o menos correcto este escenario de descripción que venía haciendo. ¿Vos encontrás, o podrías explicarle para si te pregunta tu tía Marta, tu abuela Nelly, o el vecino de la esquina, o un kiosquero, o un almacenero, si hay un riesgo cierto de una corrida frente al dólar, de que se especifiquen los depósitos, o es totalmente fuera de lugar? Lo que estuvo circulando es totalmente fuera de lugar. Por el momento, la medida que el Banco Central dictaminó fue que los bancos tenían que bajar su posición en dólares. Los bancos tienen distintas posiciones de activos, una de ellas es en dólares, y la normativa lo que dice es que tienen que disminuir eso de sus activos, lo que no tiene nada que ver con los depósitos de la gente, es decir, con los encajes que están en el Banco Central. La medida no va direccionada a los encajes, o sea, no va direccionada a los depositantes o a los dólares de Doña Rosa, digamos, ¿no? De los pequeños ahorristas. Es decir, que los dólares que la gente tiene hoy en día en sus cuentas, en sus cajas de ahorro, están en el Banco Central y están protegidos. ¿Sería correcto decir eso? Están en el Banco Central, se denominan encajes, y hoy el sistema bancario lo que tiene es un posicionamiento mucho más fuerte que lo que tuvo, por ejemplo, en el 2001, que es lo que a todos se nos viene a la memoria cuando suceden todo este tipo de rumores. Pero déjame decirte una cosa, Ezequiel, que esto no significa que el Banco Central esté cómodo con el nivel de reservas que tiene hoy. Son dos discusiones totalmente distintas. Una son los encajes y otro es el nivel de reservas o qué medidas adopta el Banco Central para ir avanzando a través del tiempo, ¿no? Claramente. Ahora quiero detenerme con eso, pero antes también preguntarte
para, digamos, terminar de deshojar la margarita de la causa detonante de esta entrevista, y es, ¿por qué vos crees que tienen asidero estas operaciones? Es decir, si todo estuviera tranquilo, uno diría, bueno, la gente no saldría corriendo. Claramente hay ciertas expectativas negativas, por así decirlo, que llevan a los ahorristas a salir corriendo a golpear la puerta de las sucursales de los bancos. Y también saber, desde tu perspectiva, de tu interpretación y conociendo el mercado, ¿por qué crees y quién crees que motoriza estas versiones, verdad? En primer lugar, yo creo que es totalmente válido que la gente tenga miedo o se le genere una expectativa negativa con esto, porque cuando uno mira la historia argentina siempre hay antecedentes que son negativos. Ahora bien, también se genera en la economía y en todo lo que son las expectativas, digamos, cuando uno piensa y dice, bueno, si a los bancos hoy le obligan a hacer esto, digamos, como institución, mañana qué podrían obligarnos a hacer a nosotros. Eso es válido que la gente lo piense y que diga, bueno, entonces yo prefiero ir y buscar los dólares que tengo en mi banco e ir y retirarlos. El sistema bancario no es un dato menor, desde 2019 a la fecha ha repuesto absolutamente todos los dólares que se fueron a retirar y que fueron bastantes los depósitos que se retiraron desde el 2019 hasta ahora. Es importante también aclararlo eso, ¿no? O sea, para aclararle a la gente, en el cambio de gobierno, digamos, del 2019, recordemos, más o menos agosto de ese año se realizaron las primarias, un triunfo apabullante de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, el dólar disparando y mucha gente creyendo que se acababa ese gobierno, venía una transición a otro modelo y mucha gente retiró ese dinero temiendo, digamos, bueno, no sé, una fantasía de una venezualización de la Argentina. Finalmente, despejado y bajada la espuma, esos depósitos volvieron al sistema. ¿Más o menos es correcto eso? Sí, lo que es correcto es que los depositantes fueron a buscar sus depósitos y el banco ha puesto sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, 15.000 millones de dólares desde el 2019 hasta acá, con todo el endurecimiento que hubo de las medidas de cepo, y me parece que ese es un dato para poder decir, bueno, cuando uno va al banco y pide que estén los dólares hoy el sistema los está proveyendo, ¿no? Es importante. Claro, los dólares están. Ahora, como vos bien decías, Guido, todas estas versiones tienen de alguna manera asidero, de alguna manera son creíbles las operaciones, si se quieren, las mentiras, porque algo de verdad tienen, ¿no? Y es este contexto, si se quiere, complicado y difícil que enfrenta el gobierno de aquí en adelante, porque hay muchos vencimientos que hay que pagar en acreedores de aquí a marzo. Se habla de aproximadamente 10.000 millones de dólares con diferentes organismos. Está una cuota por pagar al Fondo Monetario Internacional. Están también el pago de algunos bonos en dólares atados a ciertas condiciones. Está también un pago al Club de París. Es decir, hay que pagar deudas y no se sabe si el Banco Central hoy en día tiene los billetes para poder hacerlo. ¿Los tiene o no los tiene? Mira, si quieren, nuestras estimaciones, descontando justamente lo que son los depósitos de la gente, o sea, lo que son los encajes, es que el Banco Central tendría alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de reservas netas. Esto, si uno lo pone, digamos, en la contabilidad y tiene en cuenta que quizás en diciembre, y digo quizás porque no es algo que pueda suceder 100%, haya alguna liquidación de cosecha de trigo y que el gobierno siga mediante medidas de corto plazo incentivando la oferta, es posible que se pueda llegar a marzo como fecha límite si uno dijera la situación es igual a la de hoy. En el medio tenemos arreglo con el fondo, en el medio tenemos variables que no se pueden controlar sobre la pandemia, sobre digamos, la economía en general, pero bueno, si uno lo analiza fríamente en términos de dólares, esa sería un poco la situación. Guido, déjame preguntarte también sobre la cotización de la divisa norteamericana, porque en las semanas previas a las elecciones había una cierta presión sobre el tipo de cambio, una gran disparada de la brecha entre el dólar oficial y los diferentes dólares paralelos o no ligados a lo que es el comercio exterior, es decir, esa cotización que orilla entre los 100 y 105 pesos, y se hablaba o se adjudicaba en ese momento al gobierno que se debía a la incertidumbre electoral. Ahora ya está, ya pasó ese escenario y no se le puede echar la culpa, y sin embargo sigue habiendo una presión sobre ese tipo de cambio. Ahora se viene diciembre, los que trabajan en relación de dependencia, los asalariados, van a recibir su aguinaldo. Eso seguramente va a poner un poquito de presión para aquellos que quieran ir a comprar los dólares.
¿cómo ves que pueda complicar el panorama del Banco Central esta demanda frente a unos días o casi un mes donde, según algunas estimaciones, ya el Central perdió cerca de 750 millones de dólares en estas ventas de ahorro o a particulares? Nosotros creemos que el Banco Central va a tener posibilidades para ir manejando la situación solamente de corto plazo, y lo que realmente va a poder cambiar, lo que vos mencionás, que es la brecha cambiaria que hay entre el oficial y el dólar libre, lo que va a poder achicar esa posibilidad es generando expectativas o confianza que haga que el techo de la brecha de alguna manera se comprima hacia abajo y que el dólar oficial se vaya devaluando a un ritmo un poco más alto del que venía haciendo, que era detrás de lo que era la inflación. Y yo creo que eso es una condición que seguramente el Fondo Monetario, de llegarse a un acuerdo, trate de imponer. Ahora bien, si el gobierno puede controlarlo, yo creo que hoy está muy a destiempo y cada vez se le va a hacer más difícil, porque justamente el dólar libre, que es el que le pone el techo a la brecha, digamos, tiene justamente una capacidad de crecer en su precio que a veces no va al mismo ritmo de las intenciones que tiene el gobierno. Claramente, o sea, y también imagino que en ese escenario lo que te determina o da mayor certidumbre es que haya una oferta constante y sonante de los dólares que bajen eventualmente la expectativa, ¿no? O sea, una mayor oferta, quizá ese precio, ese techo que vos mencionás, pueda reducirse. Pero también en la misma sendero, ¿no?, de tratar de dar seguridad, garantías, certezas, se habla o se especula con la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con algunos países. Se habla de Arabia Saudita, se habla de Rusia, se habla de China, para generar alguna especie de swap o de préstamo de corto plazo, mediano plazo, que recupere las reservas del Banco Central. ¿Vos le ves asidero? ¿Es el camino posible para intentar calmar un poco las expectativas, asegurar que haya los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos y de alguna manera tranquilizar el mercado? ¿O no va por ahí, se tendrían que pensar en otras medidas? Yo creo que, digamos, de lograrse esos préstamos, puede ser que tengan un efecto que controle la brecha cambiaria o que controle la cotización del dólar libre y se termine de corto plazo con este asunto. Ahora, si se toman esos créditos y como contrapartida no hay nada, y se toman esos créditos y como contrapartida no hay un plan de largo plazo de estabilización que incluya lo fiscal, que incluya lo monetario, que incluya lo previsional, va a ser siempre la misma historia. Pan para hoy, hambre para mañana, porque en definitiva el problema que tiene Argentina en términos de divisas y en términos de expectativas y de confianza es estructural, no es transitorio, porque uno podría decir, bueno, si fuera transitorio lo puedo acomodar de alguna manera con, entre comillas, parches o situaciones donde yo, bueno, pido un crédito adicional o hago este swap con algunos de los países que vos mencionaste, pero eso no tiene ningún asidero de largo plazo, máxime hoy con el cuestionamiento que hay sobre la política y la dirigencia política, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Seguro. Bueno, y anclado a eso que vos decís, Guido, te quiero consultar porque vos sabés que cada vez que aparece una tensión fuerte en el mercado cambiario, reaparece en escena el nombre de Martín Redrado, una figura que supo presidir el Banco Central, que pasó por el Congreso y que tiene un equipo económico y que ha tenido también contacto con altas autoridades del gobierno. En el actual equipo económico, ¿ves que haya las herramientas o la disposición para llevar confianza, o es necesario quizá pensar en incorporar o patear un poco el tablero? Y te pregunto también, para la gente de la City, para los operadores bursátiles, ¿una aparición de un personaje nuevo en el equipo económico podría bastar o por lo menos llevar algo de tranquilidad si es acompañado de un programa económico? ¿O finalmente con lo que hay, en tanto se realice compromisos y de largo plazo, se puede llegar a una solución? Lo primero que hay que entender es que justamente las expectativas, cuanto más pasa el tiempo y no se generan hechos concretos, se van diluyendo, y cuando en economía se ponen sobre la mesa las supuestas cuestiones que pueden hacer cambiar esas expectativas, después terminan teniendo menos efecto. En el caso de quién conduce la economía o no actualmente, yo creo que, digamos, han perdido bastante crédito porque
no por las personas per se, sino por, digamos, el conjunto de gobierno que ha dado muestras de que en algunos casos se decide una cosa y se termina haciendo otra. Y respecto de Redrado, me parece una persona súper capacitada y que yo creo que es de los pocos economistas que hoy tienen un equipo y un plan integral para poder arribar, digamos, a una estabilización de largo plazo. Ahora bien, volvemos a lo mismo de siempre. No se trata tanto del nombre propio hoy, sino se trata de un poco de la coordinación que tendría dentro de un equipo de gobierno. De nada serviría tener a Redrado o a quien fuera con un plan, con un sistema, con un equipo, y que cuando quiere ir a hacer las cosas no se lo acompañe desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y no tenga un apoyo político integral, que es lo que hoy necesita Argentina, independientemente del nombre propio. Totalmente. Guido, te agradecemos la comunicación esta mañana con la Beta Política. Gracias. Bueno, pasaba Guido Lancilota, analista bursátil, con el que conversamos acerca de lo que está pasando en el mercado cambiario y el dólar. Hacemos una breve pausa musical y ya volvemos.